Hola a todos. En este vídeo voy a explicar cómo comprobar que el servidor DNS que hemos configurado pues funciona correctamente. En el vídeo anterior instalé y configuré un servidor DNS en Ubuntu. Lo que voy a hacer ahora es verificar desde un cliente Windows y desde un cliente Linux que efectivamente el servicio DNS funciona. Entonces lo primero que voy a tener que hacer es configurar ambos clientes para que utilicen como servidor DNS al 25, que fue el que instalé anteriormente. Entonces me voy en primer lugar a la máquina Windows 7 y voy a mostraros que efectivamente tengo configurado como servidor DNS al servidor 192.168.0.25. Voy a comprobar que hay conectividad entre ambos, porque si no, no va a funcionar. 192.168.0.25. Hay ping, por lo tanto, ya estoy preparada para comprobar si se resuelven correctamente los nombres. Os recuerdo cuáles eran las IPs que tenían y los nombres que había. Pues el 25 se llama Pelayo, el 26 Favila, el 100 Mauregato y así sucesivamente. Pues voy a comprobarlo, pues por ejemplo ejecutando el comando nslookup. Mediante el comando nslookup de, por ejemplo, pelayo.asir.local, vemos que me responde cuál es el servidor de correo el servidor DNS que me está respondiendo, que sería el 192.168.0.25, y aquí vemos cuál es la respuesta. Quizás esta comprobación o esta prueba no es la más clara. Voy a probar con otra, por ejemplo, www.asir.local. Veis que en la primera parte de nuevo vuelvo a tener lo mismo que antes. Estos son los datos del servidor DNS, su nombre y su IP. Y esta parte de aquí sería la información que viene en la respuesta. La máquina www.asir.local en realidad se llama Fruela y tiene por IP la 192.168.101. www en realidad era un alias. Puedo seguir comprobando, pues por ejemplo, otra de las máquinas era PC1. Me dice que la IP de PC1 era la 200 o con PC2. ¿Vale? También me permite ver, por ejemplo, cuál es el servidor de correo para este dominio. Para ello puedo utilizar el comando nslookup en forma interactiva. Si ejecuto el comando nslookup y le doy un intro, me aparece cuál es el nombre del servidor DNS con el que voy a contactar. Y ahora pongo aquí setType igual a MX, porque quiero saber cuál es el registro MX para ese dominio. Y ahora escribo el nombre del dominio, que sería asir.local. Entonces me devuelve cuál es el registro MX para el dominio asir.local. El registro MX con una prioridad 10 sería Pelayo y su IP es la 25. Lo mismo si por ejemplo quiero saber cuál es el servidor NS. Pues tendríamos setType NS y pongo el nombre del dominio asir.local y de nuevo tengo que también es Pelayo. Bueno, pues esto en cuanto a la comprobación del servicio. Hay una cosa que tengo que decir, quizás no sé si es el momento más adecuado. Bueno, sí, tiene que serlo, porque había un error en el vídeo anterior. Cuando configuré la zona inversa en etc bind /db.192, no había puesto los FQDNs completos a la hora de configurar los PTRs. Y claro, me da un error a la hora de completar los nombres, ¿vale? Porque los completa con el nombre. Claro, no, lógicamente la zona inversa la completa utilizando el nombre de la zona inversa y no el nombre de la zona directa. Entonces, por eso tuve que poner los FQDNs para todo. Bien, voy a comprobar entonces, voy a hacer algunas comprobaciones del funcionamiento de la resolución inversa. Para ello tengo que hacer nslookup y pongo la IP. Por ejemplo, voy a poner una de las IPs que teníamos, que era la 201. ¿Vale? Entonces me dice que la 201 corresponde al PC2. O por ejemplo la 100, que se correspondía con Mauregato. Esto sería desde Windows. Desde Linux
Dependiendo de la versión que estéis utilizando, pues puede funcionar de una manera o de otra. Aunque todas deberían, en realidad todas funcionan de la misma. Pero a partir de la versión de Ubuntu, creo que fue la Ubuntu 16 o la Ubuntu 14, no recuerdo ahora mismo cuál de las dos fue, introdujeron unos pequeños cambios, esos cambios consistieron en hacer que los clientes DNS tuvieran un servidor DNS caché en local. En las versiones anteriores era el DNS Mask. En la versión 17 y la 18 lo han cambiado. Y será habitual que si vosotros comprobáis pues con un netstat-ntun, esto es un cliente DNS, con esto compruebo si el puerto 53 está abierto, veo que está abierto. O sea, quiere decir que en local hay un servidor DNS funcionando. Si yo hago un cat del etcresolve.conf, que es donde realmente viene la IP del servidor DNS que se va a utilizar, veis que pone 127.0053. En cambio, si yo me voy aquí y os muestro cuál es el servidor DNS que tengo configurado, veis que tengo el 192.168.025, que es mi servidor DNS. Si compruebo si hay conectividad entre esta máquina y el servidor DNS, veis que efectivamente hay conectividad. En cambio, si me pongo a hacer un NSLookup de, por ejemplo, pelayo.asir.local, resulta que me da un server fail. Pues bien, estuve investigando y la historia está en que en la versión 17 han cambiado la forma en la que se gestiona el servicio DNS. Si estuvierais con la versión 16, todavía funciona, aunque os aparezca aquí que el servidor es el 127.0.0.1, os aparecerá en la versión 16, pero funciona. Pero es que en esta versión 18 ya directamente dejó de funcionar la resolución de nombres con un servidor DNS local. Entonces, para habilitarlo, si alguno estáis utilizando la versión 17 o 18, lo que tenéis que hacer sería lo siguiente. Tendréis que ir a etc y en etc vais a ver que hay en el fichero resolve.conf apunta, es un acceso directo, es un soft link a un fichero que se llama run systemd resolve staff resolve.conf. Lo que voy a hacer es, bueno, para que entendáis bien de dónde estoy, por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, voy a irme ahí para que veáis lo que hay. Me voy a resolve. Hago un ls y veis que está el resolve.conf y el resolve. Si muestro el contenido del staff resolve.conf, veis que aparece lo que veíamos antes. En cambio, si muestro el resolve.conf, veis que está cogiendo el que tengo configurado en la tarjeta de red. Pues lo que voy a hacer es irme a etc, os muestro de nuevo el resolve.conf, a donde apunta, ls-al para que se vea a dónde apunta, ¿vale? Y voy a borrar ese acceso directo. Vale, porque no tengo el sudo. Y lo que voy a hacer es volver a crear un acceso directo, pero en vez al staff resolve.com, lo voy a hacer a resolve.com. Pues ln-s al destino run systemd resolve y yo quiero hacerlo a resolve.conf y quiero que se llame resolve.conf. Aquí tenéis que echar mano de vuestros conocimientos adquiridos en SOM, en primero, ¿vale? Entonces ya estaría. Si yo hago ahora un ls-al de resolve.conf, veis que ahora apunta a resolve.conf. Y si yo hago un cat del contenido de ese fichero, veis que me sale la 192.168.025. Bueno, ahora tras hacer este cambio, si vuelvo a ejecutar el NSLookup, veis que efectivamente ya funciona, ¿vale? Bien,
puedo hacer unas cuantas pruebas más si queréis. En ese lookup de pc2.pc1 asir.local. Veis que resuelve perfectamente. Había una impresora, si no recuerdo mal. ¿Vale? Y puedo probar también las inversas, ¿no? Si, pues, por ejemplo, 192, 168, 0102, pues ¿qué nombre le corresponde? Pues impresora, ahí lo tenéis. O sea, hay un comando que se utiliza también en Ubuntu, que, bueno, no es que se utilice solamente en Ubuntu, es una herramienta de diagnóstico de servicio DNS. Es la herramienta DIG, ¿vale? Podemos utilizar la herramienta DIG para hacer resolución de pc asir.local, por ejemplo, y veis que me da también cuál es la dirección de pc1 asir.local. Bien, otra cosa que me gustaría comentaros es que daros cuenta que estoy poniendo los nombres completos. Si yo pongo solamente pc1, pues no me funciona, ¿vale? ¿Por qué? Porque lo que debo de configurar es el sufijo DNS, ¿vale? Para ello voy a desactivar la tarjeta, me voy a ir aquí y donde pone, a ver, bueno, aquí no lo he investigado todavía. Bueno, sí, hay que cambiarlo en la tarjeta. A ver, no sé ahora mismo dónde. Bueno, ahora mismo no sé en Ubuntu, en el nuevo Ubuntu donde se configura, ¿vale? Lo voy a hacer en Windows, para que entendáis por qué no está funcionando, ¿vale? En Windows se configura en Properties. Si os veis a IPv4 en avanzadas y vais a DNS, veis que aquí os permite añadir un sufijo. Pues aquí puedo poner asir.local, ¿vale? Ahora mismo, sin este cambio, si hago un ping a un nslookup a pc1, no funciona. En cambio, si añado este sufijo de búsqueda, ahora debería funcionar y no sé por qué no funciona. Vamos a ver, un momento, a ver si lo puse mal. No le daría al clic o algo. En DNS, sí, si lo de editar, asir, no, lo he puesto mal, asir.local. Como veis veo muy mal, pero bueno, no pasa nada. Se corrige y punto. ¿Vale? Vuelvo a repetir en ese lookup de pc1, por ejemplo, ¿vale? Y ahora sí funciona. La diferencia entre que tenga o no tenga sufijo DNS es que sin el sufijo DNS yo pongo pc1 y él va a buscar pc1 como fqdn. Si añade un sufijo DNS, él buscará pc1. Que no lo encuentra, le añade el sufijo y entonces sí que lo encuentra. ¿Vale? Aquí en el nuevo DNS, en el 18, no sé dónde se configuran los sufijos DNS. Todo sería buscarlo en internet y ya estaría. Pero bueno, esa es la utilidad que tienen los sufijos. Y con esto ya quedaría totalmente probado el funcionamiento del servicio DNS. Pues aquí termina el